en las partes del intestino delgado. La longitud aproximada es de 6 a 7 metros y tiene un diámetro aproximado entre 2.5 a 4 centímetros de diámetro. En pacientes o en personas, en varones o mujeres, no difiere mucho la longitud. Incluso se ha visto que en algunas personas de sexo femenino se ha encontrado mayor longitud que en varones. Esto mucho depende del espacio digestivo de cada persona. El intestino delgado se divide básicamente en tres partes: el duodeno, que es la parte más corta, que lo vamos a extender luego, el yeyuno y el ileón. El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros y recibe las secreciones del hígado, bilis y páncreas. Se encuentra en este lugar, desde el píloro hasta el ligamento de Treitz. El yeyuno mide aproximadamente 2.5 metros a partir del ligamento de Treitz hasta, y esta es la parte intermedia, el yeyuno. No tiene un límite específico, pero sí vemos en las preparaciones de anatomía, vamos a ver que el yeyuno es mucho más amplio que el ileón, porque el intestino delgado se va acortando desde duodeno hasta ileón. Las paredes, de todas formas, del yeyuno es más grueso y el diámetro es mayor. El ileón, las paredes son más delgadas y el diámetro es menor hasta llegar al esfínter iliocecal. El ileón aproximadamente mide 3.5 metros, es la parte más larga del intestino delgado y se encuentra en la parte inferior derecha. Absorbe vitamina B12 y sales biliares y termina en esta válvula que es la iliocecal. La motilidad del intestino delgado tiene dos principales movimientos, que son las contracciones de segmentación y las ondas peristálticas. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Las contracciones de segmentación, también llamada segmentación rítmica, que es el principal movimiento y es donde se mezcla el quimo con los jugos digestivos. Facilita la absorción intestinal y abarca toda la superficie del intestino. La segunda, las ondas peristálticas, que también se llaman movimientos peristálticos, son ondas que están coordinadas, son lentas, ¿no? La frecuencia es de 12 minutos en yeyuno y de 9 ondas peristálticas en ileón. La velocidad es de 2 a 25 centímetros por minuto. Mezclan, amasan y empujan el contenido hacia el intestino grueso. El esfínter iliocecal, que se encuentra en la terminación del ileón, y el colon ascendente, ¿no? Esta es la terminación del ileón y aquí vemos el esfínter iliocecal. Su función es regular el quimo desde el intestino delgado al grueso. En reposo se mantiene cerrado, pero se relaja o se abre a la llegada de la onda peristáltica. Se contrae nuevamente, obviamente, para evitar que el reflujo colónico vuelva al intestino delgado. Los residuos alimenticios no absorbidos aproximadamente llegan al ileón terminal en 3 horas. Ahora vamos a hablar del intestino grueso. El intestino grueso anatómicamente está dividido en 7 partes. También es llamado colon, que es el colon ascendente, que empieza en el esfínter iliocecal, continúa con el colon transverso, el colon descendente, el colon iliopelviano, el sigmoides, el recto y el ano. El colon iliopelviano se encuentra entre el descendente y el sigmoides en la fosa ilíaca. En algunos textos no lo nombran, pero en nuestro texto sí lo tenemos, así que lo vamos a tomar en cuenta. Las funciones principales del colon son dos, básicamente. Una es la absorción de agua
y electrolitos del quimo, y la segunda es el almacenamiento de materias fecales hasta su expulsión. En la distribución funcional del colon tenemos dos, que es la mitad inicial, que va del colon ascendente hasta el transverso, que es la absorción, que dijimos anteriormente, de agua y electrolitos del quimo, y la mitad terminal, que es el almacenamiento de heces fecales. La motilidad del colon realiza movimientos más lentos que el intestino delgado. Produce dos movimientos, básicamente, que son los movimientos de mezcla, de segmentación o austración, ¿no?, que dividen el contenido en segmentos y dan su aspecto característico del colon, que es de austras, similares a un acordeón. Aquí lo podemos ver. Están segmentados o en forma de austras. Y la segunda, que son los movimientos propulsivos, que son contracciones que empujan lentamente el contenido hacia el recto. Se dividen en movimientos de avance lento y de movimientos en masa. Y hay una tercera, que es las contracciones de defensa o peristálticas intensas, que pueden llegar a cerrar totalmente la luz del colon, como vemos en este gráfico, y se aumentan en situaciones como infecciones o irritaciones como la colitis, y ayudan a evacuar el contenido rápidamente. Las secreciones del intestino grueso, de igual manera como el intestino delgado, están rodeadas o están llenas de células de Lieberkühn, glándulas de Lieberkühn, pero en el colon sin vellosidades. Estas células epiteliales con poca producción enzimática, pero la principal producción es de moco en alto contenido de bicarbonato para proteger y lubricar. La defecación es un mecanismo reflejo activado por la distensión del recto. La relajación de los esfínteres anales permiten esta expulsión, y está dada por el control o por la constricción tónica del esfínter anal interno, que se encuentra en esta porción, y el esfínter anal externo, que se encuentra en esta porción, que es voluntaria. El reflejo de defecación inicia en la distensión del recto, que lo vemos en esta parte, y se activa gracias a las señales del plexo miotérico. Provoca ondas peristálticas descendentes y la relajación del esfínter anal interno, que es involuntario, que lo vemos en esta parte, y gracias al esfínter anal externo, que es voluntario y controla la expulsión de las heces. La digestión de los distintos alimentos. Vamos a ver la digestión de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Son tres las fuentes de carbohidratos en la dieta humana normal: la sacarosa, obviamente del azúcar de caña, la lactosa de la leche y los almidones de los granos. La digestión de los carbohidratos empieza en la boca gracias a la masticación y a la amilasa salival. Se inicia esta digestión, pero es rápida porque el paso de los alimentos en la boca de igual manera es rápida. Pasa al estómago y el ácido clorhídrico actúa sobre los almidones, pero en forma limitada. Donde vemos más esta digestión es en el intestino delgado, donde las amilasas pancreáticas convierten los almidones en maltosa e isomaltosa para su absorción. Esta transformación es casi completa cuando el quimo abandona el yeyún. Además de la amilasa en el intestino delgado, se fabrican 4 enzimas que son bien importantes, que son la lactasa, la maltasa, la sacarasa y la isomaltasa, que tienen la función de romper los disacáridos en monosacáridos. En resumen, la producción final de la digestión de los carbohidratos en el aparato digestivo nos dan 50% de glucosa, 40% de fructosa y 10% de galactosa. La digestión de las proteínas en el estómago, provenientes de dos fuentes principales que son las carnes y las legumbres, se dan en el estómago de forma inicial gracias a la acción de la pepsina,
¿no?, que desdobla las proteínas en peptonas, proteasas y polipéptidos. En el intestino delgado las proteínas se encuentran donde se encuentra la tripsina pancreática que hidroliza la proteína parcialmente, se obtiene aminoácidos, dipéptidos y polipéptidos pequeños y otras enzimas que participan pero no son muy importantes son la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Hablando de las grasas que se encuentran en la mayoría de los alimentos ahora, la mayoría de los alimentos tienen grasa. En el estómago hay una pequeña porción de los triglicéridos, como la mantequilla es digerida por la lipasa gástrica. La mayor parte de la digestión de las grasas ocurre en el intestino delgado. La primera etapa es la desintegración de grandes glóbulos de grasa en glóbulos pequeños, que avanzamos en la tercera clase, que eran las llamadas las micelas, ¿no? Este proceso está facilitado por la bilis, por fosfolípidos y agitación mecánica. El resultado es grasa emulsionada, aumentando la superficie de acción enzimática. Sí. ¿Qué tomo delante? Entonces, la grasa emulsionada se digiere con la lipasa gástrica y los productos finales de la digestión de las grasas son los ácidos grasos libres y 2 monoglicéridos. Algunas grasas no se digieren y quedan como diglicéridos. Vamos a ver la fisiología de los trastornos gastrointestinales más comunes, ¿no?, que son las del intestino delgado. La causa principal es la secreción pancreática. En las situaciones más frecuentes son las pancreatitis, la obstrucción del conducto de Wirsung por algún cálculo y la extirpación de la cabeza pancreática. En el páncreas, no se olviden, esta es la parte más importante, que es la cabeza. Luego tenemos el cuello, el cuerpo y la cola, pero es donde se forman los principales fluidos pancreáticos, en la cabeza. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Pueden haber 2 tipos de pancreatitis, la aguda y la crónica. Las causas más frecuentes de la pancreatitis son el alcoholismo y la obstrucción de la ampolla de Vater por cálculos biliares. Ambas se presentan en 95% de los casos de estas patologías. Acalasia y megaesófago es un trastorno motor del esófago, como podemos ver aquí en el gráfico. Causa la disfunción del plexo mioentérico en los 2/3 inferiores del esófago. La causa, que es el esfínter inferior, no se relaja, impidiendo el paso del bolo alimenticio en el estómago. Entonces se forman las paredes musculares del esófago y causan esta obstrucción, y obviamente esta obstrucción va a producir un megaesófago, un esófago grande. La acalasia grave, de igual manera, es una patología mucho más acentuada. Es donde el producto de la masticación no pasa al estómago por varias horas, reteniendo los alimentos y dilatando el esófago. Puede conservarse hasta 1 litro de alimentos, pero el dolor es intenso e incluso hay el riesgo de que haya ruptura del esófago. Otra patología común es la diarrea, que es el paso rápido del material fecal por el intestino grueso. Una de las causas es la enteritis, ¿no?, la infección viral o bacteriana del tubo digestivo. La estimulación de secreción e hipermotilidad por infección. ¿Y cuál es la característica básica? La expulsión rápida del contenido con grandes volúmenes de líquido y ondas peristálticas fuertes, y obviamente dolores a nivel del aparato digestivo. Las úlceras pépticas es la erosión de la mucosa del jugo gástrico. Es más frecuente en el estómago y duodeno. Las causas principales son alto contenido de ácido y pepsina, infecciones ocasionales, baja secreción de moco, pobre riesgo sanguíneo e irritación.
Se presenta con secreción normal o baja de ácido clorhídrico, porque se asocia con la disminución de la resistencia de la mucosa gástrica a la digestión, básicamente. Otra patología es el estreñimiento, que al contrario de la diarrea es el tránsito lento de las heces por el colon. Una causa frecuente es la ausencia del hábito de defecación regular debido a inhibiciones prolongadas y repetidas de los reflejos normales. Una patología común que tenemos en este parámetro es el megacolon, donde el megacolon se ensancha o aumenta en diámetro e incluso muchas veces puede enredarse este colon. La solución es la cirugía y posterior restitución del colon. Muchas veces se acorta también el colon. Si hay un megacolon, se hace la cirugía y se une los extremos que están fisiológicamente estables del colon. Gases en el tubo digestivo pueden tener tres orígenes: el aire deglutido, actividad bacteriana y la difusión de sangre al intestino. La mezcla de gases en el estómago incluye principalmente oxígeno y nitrógeno, que se eliminan por eructos. En el intestino delgado hay pocos gases, pero se forma dióxido de carbono por reacción entre jugo gástrico, ácidos y bicarbonato pancreático. Gases en el intestino grueso se originan por actividad bacteriana. Los gases presentes son una mezcla de dióxido de carbono, metano e hidrógeno. La combinación de hidrógeno con oxígeno puede generar mezclas explosivas. Y el vómito es el medio por el cual las partes altas del tubo digestivo expulsan su contenido cuando hay irritación, distensión o excitabilidad. Este estímulo viaja por el simpático al centro del vómito y participan diferentes pares craneales. Entre ellos tenemos el par craneal 5, el 7, el 9, el 10 y el 12, además de los músculos abdominales y nervios vaquillos. Efectos de la colecistectomía, ¿no?, que es la extirpación de la vesícula biliar. No es esencial para la digestión de la vesícula biliar. Tras su extirpación se conserva la salud digestiva, aunque con descarga continua y lenta de bilis en el duodeno después de cada comida. Algunos pacientes pueden presentar intolerancia a alimentos grasos, pero estos alimentos grasos obviamente tienen que ser en exceso, ¿no? ¿Por qué no será importante la vesícula biliar? La bilis y eso, la bilis es la que elimina esa grasa, por eso las personas van a ser intolerantes a la grasa, porque no van a tener la misma cantidad de bilis para eliminar la grasa que consumen. Sí, sí. ¿Se acuerdan de las funciones de la vesícula biliar? Era de almacenar y de secretar la bilis, pero no de la producción. ¿Quién produce la bilis? El hígado. El hígado. Entonces se sigue produciendo la bilis, se sigue secretando, pero cuando las personas consumen alimentos con altos niveles de grasa, ese requerimiento no va a ser satisfecho, ¿no? Si nosotros vamos a consumir alimentos con bajo nivel de grasa, el hígado va a producir y la digestión va a ser correcta. Pero si vamos a consumir alimentos con alto nivel de grasa, el hígado va a producir esa cantidad, va a producir la cantidad en ese momento, pero si necesita más secreción de bilis no va a tener almacenamiento. Entonces ahí es donde se producen las patologías o las irritaciones en el aparato digestivo. Bueno, con eso acabamos. Muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes.